Saludos. Esta semana en nuestro curso de planificación didáctica estudiaremos los recursos didácticos. Es necesario que aclaremos de entrada que utilizaremos la expresión recursos de instrucción o medios de instrucción como sinónimos. Es decir, recursos y medios en nuestro curso tendrán el mismo significado. Los medios instruccionales son elementos que facilitan el aprendizaje dentro de una determinada situación instruccional. Importante entonces saber que esos elementos, es decir, esos medios instruccionales, están formados por materiales, equipos, recursos o instalaciones. Por ejemplo, el aula de clase es considerado un recurso, los elementos o los equipos, los instrumentos o las herramientas que se encuentran dentro de las instituciones educativas son consideradas recursos. En este punto de nuestra clase es importante que nos ubiquemos en el acto de comunicar. Y pongo en pantalla un modelo de comunicación que como eje central está formado por el emisor, el mensaje y el receptor. El mensaje, en nuestro caso educativo, es el contenido de la información que vamos a manejar. Importante en ese mensaje el código, es decir, el conjunto de reglas que organizan ese mensaje, el conjunto de reglas que le dan sentido a ese mensaje. Y ahí se dan dos procesos, el de la codificación y el de la decodificación, que son realizados por el emisor y el receptor. Y es muy importante en ese proceso de transmisión del mensaje el canal de comunicación, es decir, la vía o el medio de transmisión del mensaje. Entonces, allí va a ser importante la forma, la manera como se transmite el mensaje y cómo se recibe el mensaje. En este sentido, en el campo educativo existen muchísimas investigaciones enfocadas particularmente en cómo se produce el aprendizaje y cómo se favorece la retención de la información o la retención del mensaje que se transmite en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y fíjense algunos números que se manejan en algunas investigaciones. Por ejemplo, el 10% de las personas aprende leyendo. El 20% de las personas aprende escuchando. El 30% aprende viendo. Y aquí pongo como ejemplo, aprende viendo al profesor que escribe en la pizarra, por ejemplo. El 50% de las personas aprende oyendo y leyendo. Fíjense que aquí ya están en juego los dos sentidos, la vista y el oído. El 70% de las personas aprende oyendo y luego discutiendo. Fíjense cómo va aumentando el porcentaje y que en este caso la discusión que viene dado por el grupo, por el equipo, es importante. Y este alto porcentaje, el del 90%, aprende oyendo y luego realizando, es decir, aplicando lo que la persona previamente oyó. Y allí es importante entonces la experimentación, el laboratorio, armar y desarmar objetos, etc. De manera que si revisamos entonces los procedimientos de enseñanza, es decir, cómo el docente se comunica con sus estudiantes. Si el docente apoya su clase en el sistema oral, por ejemplo, una clase magistral, una exposición, entonces eso, después de 3 horas, el estudiante se cree que puede retener el 70% de la información y después de 3 días, si hay poca o mediana o si no hay, inclusive si hay poco repaso, hay una retención del 10%.
Si por otra parte un docente apoya su procedimiento de enseñanza en lo visual, es decir, que transmite imágenes y símbolos, escribe en la pizarra, proyecta imágenes, por ejemplo, favorece la retención en un 72%. Ojo, al cabo de 3 horas, después de 3 horas de la clase. Y después de 3 días se favorece la retención en un 20%. Fíjense que no aumenta mucho, sino un 10%. Sin embargo, si el docente apoya sus procedimientos de enseñanza en lo audiovisual, es decir, utiliza recursos y medios audiovisuales, es decir, imágenes y sonido, favorece la retención en 82% después de 3 horas de haber dado la clase, y después de 3 días la favorece en un 65%. Estos últimos números entonces revelan la importancia del uso de recursos y medios audiovisuales para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Medios instruccionales tenemos muchos. Los principales podemos clasificarlos en impresos, gráficos, fotográficos, electrónicos, multimedios, los software educativos, los hipertextos y los hipermedios. Revisaremos algunos detalles de estos medios instruccionales. Pero antes de detallar estos medios, es importante rescatar la importancia de los recursos tradicionales. A pesar de los avances tecnológicos, el lápiz, el papel, los instrumentos de dibujo, los prototipos, los modelos, la tiza y el pizarrón o la pizarra acrílica y el marcador, son recursos que siguen siendo valiosos para la enseñanza y el aprendizaje. A pesar de los avances tecnológicos, ellos siguen siendo eficientes para facilitar el trabajo de enseñanza de los docentes y también para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Casi que de la mano con los recursos tradicionales tenemos a los medios impresos, que son aquellos que apoyan el mensaje a través del papel, de letras, de símbolos visuales, y allí encontramos los tradicionales libros, las revistas, los trípticos, los volantes, y ellos tienen como ventaja que se adecúan al ritmo de lectura del aprendiz. El aprendiz va a ellos y avanza a su ritmo. Muchos de estos medios, por justamente el surgimiento y el auge y el desarrollo de las tecnologías, de la informática, quizás han pasado a un segundo plano en algunos ambientes, en algunos contextos. Pero el libro sigue siendo un material valioso para el estudio, para el aprendizaje, para nosotros los docentes preparar las clases, etcétera. Encontramos en segundo lugar a los medios gráficos, que son los que representan la realidad a través de símbolos visuales, y allí encontramos los mapas, que se utilizan mucho en geografía, los diagramas, los esquemas, los mapas mentales, los mapas conceptuales que sirven para representar diferentes temas, todos los gráficos que se dan en estadística de torta en barra, los rotafolios, las transparencias. Estos dos últimos, rotafolios y transparencias, se utilizaron muchísimo en los años 70, 80 y 90 y han ido desapareciendo, se han dejado de usar por el uso de las tecnologías, básicamente por el uso del video BIM y de programas como PowerPoint o Prezi u otros programas que permiten hacer presentaciones. Esas presentaciones antes se hacían en transparencias, por ejemplo, que son unas láminas de acetato que se escribían a mano. Cuando empezaron a salir las computadoras y las impresoras, se crearon unas transparencias, unas láminas de acetato que eran especiales para utilizar en impresoras.
Las transparencias requerían de un aparato adicional que era el retroproyector. Y el rotafolio es una estructura, una especie de atril de madera o de metal en el cual se fijan unas láminas de papel bond de las grandes, y en esas láminas pues se escribe el texto, se colocan imágenes, se hacen esquemas, y esa era como la gran pantalla para dar clases en los años 80. Yo recuerdo que casi todas mis exposiciones en el pedagógico, por allá en los años 80, yo utilicé muchísimo rotafolio. Ojo, y se convierte en un recurso valioso y muy eficiente, por ejemplo, cuando no tenemos luz, ¿ok? Avanzamos a los medios fotográficos, que son los que representan la realidad a través de imágenes fijas o en movimiento. Las imágenes fijas entonces están en las fotografías o en las diapositivas, y las imágenes en movimiento son aquellas que vemos en películas. La ventaja de estos medios fotográficos es que ellos representan la realidad tal cual, entonces facilitan una observación detallada de los hechos y de los fenómenos que se dan con movimiento. Muy de la mano con esto encontramos los medios electrónicos, que incluyen a todos aquellos que utilizan equipos electrónicos para su emisión, y allí encontramos videos, audios, circuitos cerrados de TV. En una época, quizás en los 80, se utilizaron muchos circuitos cerrados para, por ejemplo, en las universidades que tenían pocos profesores, un profesor grababa una clase y se retransmitía para que otros estudiantes pudieran aprovechar la clase, ¿no? La ventaja de estos medios electrónicos es que así como se graba lo que se vaya a grabar, por ejemplo, una clase, se puede reproducir inmediatamente después de la grabación, y el tiempo allí es mínimo para aprovechar el recurso. Así que se puede dar en tiempo real, es decir, se graba la clase, a los pocos minutos los usuarios, los estudiantes, los participantes de un curso pueden disfrutar de esa clase. Los multimedios, ya en nuestra era digital, que se han desarrollado muchísimo, estos multimedios son dispositivos, elementos u objetos que emplean más de una vía para transmitir información. Se considera entonces una tecnología que está centrada en el computador, es decir, mucho de lo que hacemos ahora actualmente para enseñar o aprender es un multimedio, y justamente se llama multimedio porque propicia el empleo de múltiples medios que se convierten en los elementos de este medio o de este recurso. Esos elementos son el texto, es decir, la información que aparece por escrito, las imágenes gráficas, que generalmente son dibujos o expresiones icónicas, las animaciones, que son imágenes y movimientos, y el sonido, que es la información audiográfica. Por supuesto que de esta manera se favorece la naturaleza multisensorial del aprendizaje, es decir, el estudiante puede leer, ver las imágenes, escuchar, y este bombardeo, digamos, de información favorece la entrada, justamente la retención de la información por diferentes canales. El software educativo es cualquier programa de computación cuyas características funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñanza y se convierte en un material instruccional que es diseñado especialmente o deliberadamente para un fin específico, para un área específica, para un tema específico, y ese material es utilizado a través del computador. Existen diversos tipos de software educativo, y esos tipos o esa clasificación depende del fin o del objetivo del software educativo. De esa manera, entonces existen software enfocados en la ejercitación.
Por ejemplo, en matemática existe mucho software que permite proponer y responder ejercicios. En este caso, el estudiante responde los ejercicios y recibe pues el feedback o el resultado inmediatamente. Existen tutoriales que son software que facilitan la información al estudiante. El estudiante estudia, puede interactuar con ese material, igualmente es evaluado, recibe el feedback, el resultado de la evaluación casi que inmediatamente. Existen software de simulación que justamente se utilizan muchísimo en el área experimental, en física, en química, en mecánica, en electrónica, porque simulan fenómenos naturales o simulan el funcionamiento de algún equipo. Y los juegos instruccionales, que son otro tipo de software que se basan en la simulación, pero además permite la competencia. El estudiante compite consigo mismo, compite con la máquina y de alguna manera se van reforzando contenidos o habilidades y destrezas. La ventaja de los software de los software educativos es que provee mayor compromiso al aprendiz, es decir, el estudiante tiene que comprometerse con su propio proceso de aprendizaje. Por supuesto que respeta el ritmo individual, cada estudiante avanza a su ritmo y utiliza el software a su ritmo y utiliza tantas veces una actividad o una lectura o una información como lo crea necesario. Y por supuesto que esto posibilita la participación activa del estudiante o del aprendiz. Ya en nuestra era digital de desarrollo tecnológico, del internet y además de redes sociales y de una variedad de equipos y de programas, allí encontramos los hipertextos y los hipermedios. El hipertexto es un conjunto de textos o de escrituras que se ramifican, permitiéndole al lector, en el caso educativo, permitiéndole al estudiante la opción de navegar a través de cualquiera de esas ramas en distinto orden, en el orden que el usuario quiere hacerlo, facilitando su lectura en una pantalla interactiva. Es como pasar de una pantalla a otra. Ese hipertexto ha evolucionado tanto que se ha convertido en un hipermedio. Entonces, justamente el hipermedio es un hipertexto con gráficos, imágenes, datos de audio y video. Es decir, ha evolucionado tanto el hipertexto que a ese texto, a las escrituras, se le ha agregado otros recursos visuales como el gráfico, las imágenes, videos, audio, que facilitan muchísimo más la navegación, la conexión de una pantalla con otra. Y los elementos de estos hipermedios son procesador de palabras o el editor de texto, el editor de gráficos, base de datos, y seguramente existen otros detalles que yo, por desconocimiento del área de informática, no los tengo aquí precisos. Pero nosotros actualmente estamos en esta era del hipermedio, ¿ok? Si quieren profundizar y ampliar más esta información, los invito a revisar esta referencia de los medios para la facilitación, que lo conseguimos en nuestra carpeta de Google Classroom relacionada con el tema de estrategias y recursos.